Hola de nuevo. En este vídeo vamos a ver cómo obtener el diagrama tensión-intensidad de un circuito un poquito más complicado que los anteriores. Tenemos en este caso una resistencia de 4K que está en serie con otras dos que están en paralelo a su vez de 3K y de 6K. Pues bien, para resolver esto tenemos que tener en cuenta que nuestro circuito debe convertirse a un divisor de tensión para que podamos calcular fácilmente las diferentes caídas de tensión, caídas de voltaje en los componentes. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, voy a escribir aquí resistencia equivalente y la resistencia equivalente debe ser igual al resultado de hacer el paralelo de 3K con 6K. Según la fórmula que conocemos de sobra de cursos anteriores, esto se puede hacer multiplicando los 3K por los 6K y dividiendo por la suma. Esto nos da 18K entre 9K, o sea 2K. Es decir, que ya tendríamos nuestra resistencia equivalente de 2K. Y ahora aplicamos el divisor de tensión. El divisor de tensión nos dice que el voltaje en la resistencia de 4K se puede calcular como 4K entre 4K más 2K multiplicado por los 9 voltios de la alimentación. Eso nos da 4 entre 6 por 9, o sea 36 entre 6, 6 voltios. Por su parte, aunque ya lo sabríamos, el voltaje en la resistencia de 2K se puede obtener de este modo y eso nos da 2. Vamos a hacerlo directamente. 2 por 9, 18, entre 6, 3 voltios. Es decir, que ya podemos dibujar nuestro diagrama VI del siguiente modo. Esto sería la pila, 9 voltios, y tenemos dos caídas de tensión. Una de 6 voltios, esta de aquí, y ahora una de 3 voltios, pero que da lugar a dos ramas o dos caminos, ¿vale? Ya tenemos dibujado nuestro esquema, nuestro diagrama VI, colocamos los voltajes y lo que nos falta es calcular las intensidades. Pero aquí actuamos muy fácilmente. La intensidad que pasa por esta resistencia, que es, no olvidemos, la de 4K, lo indicamos, es igual a 6 voltios entre 4K, 1,5 miliamperios, que podemos colocar ya en nuestro diagrama, 1,5 miliamperios. Por otro lado, la intensidad que hay por la resistencia de 3K, intensidad de la resistencia de 3K, es igual a los 3 voltios que ve esa resistencia divididos entre sus 3K de valor, es decir, 1 miliamperio, que colocamos aquí. Y finalmente la intensidad que hay en la resistencia de 6K y en la resistencia de 6K es igual a 3 voltios que ve la resistencia entre 6K, es decir, 0,5 miliamperios. 0,5 miliamperios. Vale, para comprobar que nuestro circuito ha sido calculado bien y que el diagrama de tensión-intensidad es correcto, nos ponemos en la mente un electrón y decimos, salimos de la pila, bajamos por la primera resistencia, no es un electrón sino 1,5 miliamperios de electrones, y ese 1,5 miliamperios llegados a este punto de aquí se dividen en 1 miliamperio por la resistencia de 3K y
0,5 miliamperios que pasan por la resistencia de 6K. Se vuelven a juntar en la parte inferior, aquí, y retornan a la pila completando el circuito. Bueno, pues esto es todo. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!